del derecho. Y dentro de eso se han estado discutiendo una serie de teorías, y en estas está la famosa clásica y las nuevas corrientes. Pero ambas tienen una esencia en cuanto a determinar el origen, digamos, o encontrar su naturaleza. Y la primera, la clásica, que es la que todos conocemos como pública o privada. La primera, la pública, porque nace de relaciones eh, jurídicas estatales o con la protección del Estado. Y las otras que nacen directamente de relaciones entre particulares y por eso se llama privado. En nuestro caso, ya la ley establece cuál es la naturaleza jurídica, pero antes de que se las diga, pues hagamos una especie de análisis, ¿verdad? En cuanto a si es pública o privada. Y yo solo les puedo decir que en el derecho, en un contrato, ¿verdad? Es una relación laboral que daría inicio a a la aplicación del derecho de trabajo, pues nace de la firma de un contrato de trabajo. Y en ese contrato de trabajo, eh, eh, en ese contrato de trabajo, pues firma el empleador y el trabajador, y entonces entendemos que son particulares los que están dando origen a esas relaciones dentro del derecho de trabajo. Y entonces hay quienes conciben que la naturaleza del derecho de trabajo es privada, al contrario de los que dicen que no, es de la rama del derecho público porque eh, está protegido por el Estado, ¿verdad? Y esas son en cuanto a las teorías, la teoría clásica, público y privado. Pero las nuevas corrientes que están, digamos, de moda y que son bueno mencionarlas, las que explican, por ejemplo, la mixta, por ejemplo, la primera, que reúne de ambos, dice, y entonces debe ser una naturaleza que debe denominarse mixta, porque nace desde lo particular, pero es el Estado el que está protegiendo esa relación. Y entonces dicen los estudiosos doctrinarios que es una naturaleza mixta. Hay otros que dicen que es de derecho social, porque dice que regula el interés de un grupo social, que es el de los trabajadores. Pero otros dicen, no, hombre, es un derecho ad hoc. ¿Por qué? Porque dicen que si bien nace del derecho privado, pero que ya al firmarse adquiere ya una protección estatal. Entonces, es, es un derecho distinto, una protección distinta. Y entonces hay quienes que dicen que su naturaleza jurídica debiera denominarse como un derecho ad hoc, porque nace de particulares, pero tiene una protección del Estado. Y entonces es algo distinto, es un derecho ad hoc. Entonces, estas son, digamos, teorías, ¿verdad? Doctrinarias que son útiles para hacer un análisis teórico doctrinario. Pero en Guatemala legalmente ya se definió y es una naturaleza de carácter pública. Aunque yo sé que ya el análisis, el razonamiento que ustedes están haciendo, pues podrían indicar, sí, pero él acaba de decir que nace de un contrato privado, es un contrato de trabajo. ¿En qué momento entra el Estado ahí? Si solo firman las dos partes, ¿no? Y entonces en ese análisis que ustedes puedan estar haciendo, el legislador consideró que si bien nace de una relación particular, es el Estado que incluso con anticipación ha protegido esa relación, porque son contratos en los que
necesariamente se debe de incluir por lo menos el mínimo de los derechos del trabajador, ¿verdad? Y entonces, en ese mínimo está ya el Estado participando y mayor aún al momento de formalizar ese contrato, que el Estado entra a proteger esa relación, ¿verdad? Entre patronos y trabajadores, porque entra a generar disposiciones de esa relación laboral. Es así que en nuestro caso, pues es pública porque el legislador así lo ha concebido, así lo ha considerado, y todas las demás pues son simples, es un simple análisis teórico-doctrinario de la naturaleza eh, jurídica del derecho de trabajo. Y vean, ya aclaré, es pública según la ley y por qué los legisladores así lo ven. Pero vean algo muy interesante con estas otras dos clasificaciones. Son extras, pues, solo para que tengan algo adicional. Le llaman doctrina de las relaciones jurídicas, porque el Estado hacia los ciudadanos les impone los denominados impuestos. Hay imposiciones y beneficios colectivos. Y en lo privado es dispositivo, acuerdo entre particulares y beneficios particulares. Entonces, hay quienes que explican que la doctrina de las relaciones jurídicas está en lo privado, porque son acuerdos entre particulares y obtienen beneficios particulares. Esto explica esta clasificación de la doctrina de las relaciones jurídicas, porque el Estado solo puede ver impuestos, disposiciones y beneficios colectivos, no puede entrar a más. Entonces dicen que es privado. En la naturaleza, doctrina de la naturaleza de los sujetos, bueno, el Estado hay que ver cuál es su estructura. Y entonces dicen, su estructura no es para intervenir en esos asuntos. Y en lo privado, dicen, no participa en el ejercicio del poder público. Y como consecuencia, la naturaleza de esa relación es de orden privado. Esta clasificación son nuevas clasificaciones que dicen, bueno, es privado por esta razón, ¿no? Bueno, esto es en cuanto a la naturaleza jurídica del derecho de trabajo. El siguiente tema, y voy a terminar primero los temas y luego les voy a dar el espacio para preguntas y respuestas. Anoten ahí sus dudas. Las fuentes del derecho de trabajo. Primero que nada, les pido que hagan un esfuerzo en recordar sus clases de introducción al derecho. Ahí encontraron ustedes las fuentes tradicionales de la ley. Encontraron las fuentes reales, formales, escritas, no escritas, legislativas, contractuales, generales y específicas. Y las materiales informales. En las fuentes reales, pues pasan hechos de la vida cotidiana, de la realidad social que ameritan que se emita una disposición legal, ¿verdad? Y entonces esa es la fuente, de ahí nace la ley, por eso se le denomina fuente real del derecho de trabajo. Las formales, así como las legislativas que están ahí, o las escritas, son todas aquellas que sufren un proceso de creación de ley. Necesitan todo un procedimiento para que el mismo adquiera la categoría de ley entre las partes. Las contractuales derivadas de un contrato nace una disposición, ¿verdad? Una norma y por eso de esa ley, de ese contrato nace una norma que es obligatoria entre dos partes y eso es una fuente del derecho también. Y específicas, ¿verdad? Porque por ejemplo, el Código de Trabajo, alguien puede decir, es que el Código de Trabajo es aplicación general, pero los trabajadores del Estado tienen una disposición específica, que es la Ley de Servicio Civil. Entonces tenemos norma general y las específicas, ¿verdad? Entonces la norma general, Código de Trabajo y la específica para los trabajadores del Estado. Y las materiales, es otra clasificación, materiales es como hablar de las reales, ¿verdad?
que son todos esos sucesos de la actividad cotidiana de la sociedad que a veces ameritan que se emita una ley, ¿verdad? Para poder regular una conducta social. Y las formales, que son todas aquellas que sufren un proceso de creación de ley. Bueno, el segundo punto son, entonces, si sabemos que hay fuentes del derecho de trabajo, entonces hay ya la clasificación de las fuentes formales generales del derecho. Aquí hablamos de las fuentes tradicionales de la ley, pero aquí son las fuentes formales generales del derecho. Y son cuatro: la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Entonces, esas son fuentes que no está exento del derecho de trabajo, porque también el Código de Trabajo forma parte del derecho en general. Y entonces también le aplica la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Pero hacia adentro, hacia el propio escenario del derecho de trabajo, tenemos las fuentes específicas del derecho de trabajo. Es decir, el derecho de trabajo, ya sabemos, forma parte del, del derecho general, ¿verdad? Ya sabemos. Y como tal le aplica la ley, la costumbre y la jurisprudencia. Pero dentro del derecho de trabajo hay fuentes específicas del derecho de trabajo. Y dentro de ellas tenemos la primera, que se refiere, que está establecida en el artículo 49 del Código de Trabajo. Pacto colectivo de condiciones de trabajo. Es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos o uno o varios sindicatos de patronos, con el objeto, seguramente me están llevando la lectura, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba de prestar. Literalmente dice que van a reglamentar. Desde el momento que disponen la reglamentación, están diciendo, van a establecer las normas de cómo el trabajo ha de prestarse. Entonces, a lo interno del Código de Trabajo está el pacto colectivo, que se llegan a un acuerdo y esa se convierte en una ley entre las dos partes. Entonces es una norma, es una fuente específica del derecho de trabajo que no se va a aplicar a nivel nacional, pero se aplica dentro de un centro de trabajo. Y esa es una fuente específica, el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Leamos el artículo 54. Leo el epígrafe primero. Pactos colectivos de industria, de actividad económica o de región determinada. Artículo 54. Para que el pacto colectivo se extienda con fuerza de ley para todos los patronos y trabajadores, sindicalizados o no, de determinada rama de la industria y actividad económica o región del país, imponen varios requisitos. Es decir, para que un pacto se aplique a una rama de industria, a una actividad económica determinada o a una región del país, se deben de cumplir algunos requisitos. Es decir, sigue siendo un pacto. Pero el primero, el que está regulado en el artículo 49 de la ley, podríamos denominarle un pacto ordinario porque se aplica a todas las empresas. Este pacto que yo les hago mención es el que puede celebrarse en las industrias. Y ustedes saben que, por ejemplo, no sé cuántas industrias de vidrio hay, ¿va? Pero pensemos que hay dos o tres, ¿va? Si se celebra un pacto en esta industria de vidrio que está aquí en la avenida Petapa, entonces ellos, los trabajadores o empleadores, pueden solicitar que este se aplique a otra industria de otros dueños que estén, pensemos que hay en Zacapa, que también se les aplique a ellos ese pacto. Por eso se llama pacto de industria de actividad económica o región determinada, porque nace en una empresa X, dueño de X, y que ellos pueden buscar que esto se aplique hacia otras industrias de otros propietarios, ¿no? Y para eso deben de cumplir algunos requisitos. Y entonces, ¿cuál es el objetivo de ellos?
que este pacto que se celebró en esta empresa también surta efectos allá y que lo dispuesto en este pacto sea obligatorio también para esas partes. Eso se traduce en una ley entre las partes. Artículo 57. Y esto es más dispositivo, porque empieza con reglamento interior de trabajo. Es una norma, ¿verdad? Es el conjunto de normas elaborado por el patrono de acuerdo con las leyes, reglamentos, pactos y contratos vigentes que lo afecten, con el objeto de preparar y regular las normas a que obligadamente se deben sujetar él y sus trabajadores, con motivo de la ejecución, prestación concreta del trabajo. El reglamento son normas que el empleador va a disponer en su empresa y si es una norma es de cumplimiento, pero no se va a aplicar a toda la nación, repito, solo es a la empresa, pero son fuentes específicas. Y en el 38, que lo dejé de último, que es un contrato colectivo. En este contrato colectivo establece es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos o uno o varios sindicatos de patronos, en virtud del cual el sindicato o sindicatos de trabajadores se compromete bajo su responsabilidad a que algunos o todos sus miembros ejecuten, dice, labores determinadas, una obligación, un compromiso, y entonces se vuelve obligatorio entre las partes. Por esa razón se llama, eh, eh, se llaman fuentes específicas del derecho de trabajo. Ahora, ¿cuál es la jerarquía para aplicar esas fuentes del derecho de trabajo? O bien en otros textos le llaman fuentes supletorias del derecho de trabajo, pero el tema es la aplicación o jerarquía de aplicación de las fuentes del derecho de trabajo. Ese es un análisis mental, ¿verdad? No es que ustedes en cada expediente que vayan a analizar, bueno, primero voy a analizar los principios, pues luego voy a ver la equidad. No, es un proceso mental, ¿verdad? Eso es lo que, como lo estamos aprendiendo, entonces es necesario, pues llevarlo en ese orden, porque a veces los resolvemos con los principios, con la equidad o bien con otros principios. Y entonces aquí está el orden, principios específicos del derecho de trabajo. Entonces tenemos los propios principios, se supone que a través de ellos podemos incluso resolver algunas, eh, algunas disposiciones o crear disposiciones de acuerdo a estos principios, ¿no? Y luego, si después de eso podemos hacer uso de la equidad, la costumbre, los usos locales en armonía con los principios del derecho de trabajo. Entonces, es así como el orden, digamos, de aplicación. Pero aún con eso no podemos encontrar solución al mismo, entonces tenemos los principios y leyes del derecho común, como por ejemplo la mala aplicación de la ley no genera un precedente, las disposiciones especiales prevalecen sobre las disposiciones generales, el interés social prevalece sobre el interés particular, la deficiencia de las leyes comunes se aplicarán en lo que preceptúa en la ley del organismo judicial. Pues es un proceso mental nada más, ¿verdad? Es cómo se aplican esas fuentes, ¿verdad? ¿Cuál es el orden de aplicación? ¿Qué es lo que se trata? Un doctrinario, pues, estableció la necesidad de tener por lo menos un análisis de esta naturaleza, pero es en el medio así lo van a ir utilizando. Los principios van a ser la base siempre para la interpretación, que es este tema. Mira, de las fuentes, es decir, cómo nace la ley que tenemos y luego cómo vamos a el orden de la aplicación de las fuentes y aquí están, pero ahora cómo vamos a interpretar ya la norma está hecha, ya está aprobada, ¿verdad? ¿Cómo se va a aplicar? Entonces hay varias interpretaciones. La primera que les coloco ahí, gramática, lógico, histórico, sistemático. Son interpretaciones que ustedes han visto, y la gramatical no es más que decir de acuerdo al sentido textual de la disposición, así es el significado literal. Lógico, porque
Por ejemplo, nadie va a decir, es un contrato de trabajo y es mejor aplicar las normas del Código Civil, no, ¿verdad? Aunque sea un contrato, sabemos que es contrato laboral, tenemos que hacer uso de las disposiciones de carácter laboral. Una interpretación histórica se da cuando a veces no logramos entender el verdadero sentido de una norma y entonces tenemos que buscar quiénes crearon la norma para encontrar el verdadero sentido que le quisieron dar a la norma y no el que nosotros queremos darle. El sistemático, pues, en relación a un caso concreto, porque eh, con ese caso, cada caso es distinto, pues no es posible decirles que todos los casos son iguales, entonces tenemos que hacer un análisis de acuerdo al caso concreto. Hay otras clasificaciones muy parecidas, ¿verdad? La interpretación literal, que es igual que la gramatical. La analógica es de cuando no hay una norma que regule un supuesto, ¿verdad? Entonces aplicamos por analogía otras normas, ¿verdad? Las auténticas, que es el autor, según el autor de la ley, ¿verdad? Entonces hay que ver quién creó la ley para saber eh, o preguntarles a ellos, ¿verdad? A los autores de la ley, cuál es el verdadero sentido de esa norma. Y luego tenemos eh, la interpretación partiendo de la naturaleza del intérprete, ¿verdad? Eh, en esa partiendo del intérprete, tenemos la interpretación jurisdiccional, la doctrinal y la usual. La doctrinal, la interpretación jurisdiccional, pues es la que hacen los jueces constantemente, diariamente, en las distintas sentencias que emiten. Ellos plasman su interpretación en la sentencia que ellos están emitiendo. La doctrinal no es más que los distintos estudios que se han realizado y entonces con base en el mismo podemos hacer un análisis de la interpretación que se le ha dado en casos eh, muy similares. Y la usual, que todos los particulares y nosotros los abogados, ¿verdad? Pero con toda esta orientación, pues nos vamos inclinando para ver el verdadero sentido de esa interpretación. No somos solo lectores de un código, sino que ya hemos aprendido a cómo y por qué existen las normas, para qué existen, el objetivo, por qué existen los principios, y todo ese andamiaje nos ayuda a hacer una interpretación un poco más adecuada de la norma. Un segundo. Bueno, entonces en cuanto a la interpretación, ven, los temas que hemos visto son sencillos, naturaleza jurídica. Nos extendimos un poco para que tengan ustedes un poco mayor de contenido, pero ya sabemos que según la ley tenemos estas otras clasificaciones, ¿verdad? Nada más para conocimiento general. Las fuentes donde nace el derecho de trabajo, cómo se interpreta el derecho de trabajo, y está que es la regla de interpretación del derecho de trabajo o principio indubio pro operario. Sabemos que existe un indubio pro reo, que es lo que favorece al reo, pues ahora tenemos nosotros lo que favorece al, al trabajador, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Es decir, todos van a decir, bueno, es que hay que darles todos los trabajadores porque es lo que más les va a favorecer, ¿no? No, es una interpretación de la norma. Es así como se debe de concebir, cómo interpretar la norma. Hay dos condiciones, que exista duda sobre el alcance de la norma, pero para eso tenemos que tener claro que hay una interpretación del derecho de trabajo que puede ser gramatical, lógico, histórico, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en sí una duda sobre el alcance de la norma.
no sobre esa interpretación que haciendo uso de estas herramientas que ya vimos, que no esté en pugna con la voluntad del legislador, que no pretendamos nosotros darle un sentido distinto a lo que el legislador quiso dar, ¿verdad? Es decir, no pasarnos de listos, ¿verdad? Porque lamentablemente, pues yo he visto muchos sindicalistas y pues uno a veces tiene que callar, ¿verdad? Porque ellos se imponen, ¿verdad? La imposición, pues es lo que a veces uno mejor calla, porque uno puede hacer una correcta interpretación, pero ellos no. Ellos simplemente entienden el indubio pro operario exclusivamente todo lo que favorezca al trabajador, pero olvidan muchas veces esta interpretación, ¿verdad?, que existe en el derecho de trabajo, ¿verdad?, y no necesariamente atender, usar ese principio para los caprichos de cierta parte, ¿verdad? Entonces, aquí hay algunas aclaraciones, solo cabe cuando realmente la norma puede ser interpretada de distintas maneras. Cuando exista una duda, alguien me decía, ¿y cuál es un ejemplo? No, pues habría que tener un caso concreto, buscarlo, pero es una manera de interpretar, nos dice la doctrina, ¿verdad? Y la ley lo regula. Entonces estamos analizando un caso y queremos aplicar un artículo, pero me pareciera que el artículo nos está dando más, ¿verdad? O puede interpretarse de distintas maneras. ¿Cuál es el que debe de aplicarse? También tenemos, no es para corregir la norma, nunca lo podemos hacer uso de eso. Eh, no es para integrarla, o bien cuando se pretende encontrar el verdadero sentido dentro de otros, ¿verdad? Entonces, no es para eso realmente, ¿verdad? Es cuando realmente puede ser interpretada de diversas maneras. Entonces, el indubio pro operario está establecido en el artículo 106 de la Constitución. Existen criterios que incluso tal norma puede evidenciar la derogación tácita de una norma aún de inferior jerarquía, siempre que traiga consigo mejores beneficios. Eso quiere decir que si en un pacto colectivo ponemos que las vacaciones van a ser de 22 días, aunque el reglamento diga, o diga que son solo 15, ¿cuál se va a aplicar? La que mayor favorezca al trabajador. Es por ponerles un ejemplo, aunque sabemos que el pacto colectivo para eso existe, para mejorar las condiciones, pero nunca ha de faltar alguien que pueda hacer una interpretación. Eso solo es un ejemplo sencillo, pero es de acuerdo a cada caso, ¿verdad? La integración del sistema de interpretación del derecho de trabajo. Artículo 17 del Código de Trabajo, según el 106 y el 17 del Código de Trabajo, siempre se va privilegiar al trabajador, pero sin contravenir el orden público. Es decir, ambas disposiciones tienen ese objetivo, sin contravenir orden público. No es proponer, colocar antojadizamente alguna disposición, ¿verdad? Sino que es de buscar no contravenir el orden público, ¿verdad? Porque hay disposiciones ya vigentes, tan positivas, sí, y no vamos a tratar de hacer derogación de las mismas, porque no es ese el objetivo de la norma. Muy bien. Hasta aquí me quedo el día de hoy y abro el espacio para preguntas y respuestas. Soy todo de ustedes, dirían. Sharon. Buenas noches, licenciado. Solo con una consulta conforme al artículo 57 del Código de Trabajo sobre los reglamentos internos. Yo hace poco me enteré de un caso, ¿verdad? Donde a esta persona no le quisieron, en el trabajo no le quisieron dar permiso, ¿verdad? Porque para estudiar. Entonces quería saber si estas normas, las normas internas, sobrepasan a las leyes laborales, ¿verdad? Porque No. lo que a esta persona le dijeron para como decirle en buen chapín, para sacárselo de encima, ¿verdad? Le dijeron que ella no cumplía con las horas laborales establecidas. Sin embargo, ella vino y me dijo, mira, tengo esto y esto y esto.
pero en lo que yo recuerdo, la ley establece al menos 8 horas de trabajo, 8 horas laborales, ¿verdad? Entonces, y haga de cuenta que ella ingresaba a 7 de la mañana a 6 de la noche. Básicamente son más de 8 horas laborales. Sí, 12 horas, ¿verdad? No, en ningún momento pueden contravenir ya los beneficios que ya adquirió el trabajador, ¿verdad? El ejemplo clásico que usted colocó, pues es un reglamento abusivo, ¿verdad? Es probable que ni siquiera tenga la autorización del Ministerio de Trabajo. Entonces ahí empiezan ya las violaciones a los derechos laborales de los trabajadores. Sí, porque incluso a mi parecer también es algo inconstitucional, ya que todos tenemos derecho a estudiar, ¿verdad? Correcto, así es. Alguien escribe ahí si tendremos material, ¿verdad? Todo el material lo he estado compartiendo en las diapositivas. Ustedes han tenido la oportunidad de verlas, aunque claro, este material es una guía porque saben que cada punto yo les doy la explicación, profundizo, y entonces ese es el objetivo de estar en clases para entenderlo, ¿verdad? Pero no significa que solo eso sea exclusivamente el material, ¿verdad? Porque todo lo que hemos comentado, conversado, es parte del curso y los artículos que pues que ya hemos estado citando. Ahí se recuerdan que el miércoles voy a dar los temas de examen al finalizar la clase. Gracias, Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Muy bien. Gracias, licenciado. Gracias, Lick, muy amable. Gracias, Lick. Ok. Bueno, si no hay más dudas, ¿verdad? Entonces, bien. Harold. Buenas noches, licenciado. Solo en la naturaleza jurídica del derecho laboral nos comentaba que era de carácter público, ya que el Estado lo protege, pero el Estado protege la relación, no me quedó claro si la relación entre quiénes. Patronos y trabajadores. Muy agradecido, licenciado, gracias. Muy bien. Lick, una consulta más. El artículo 106 de la Constitución también aplica, va de la mano con los demás artículos que dio, ¿verdad? Del 49, 54, 57, 38. Así es. Okay. Así van, todo va de la mano, aunque precisamente el indubio por operario. Ok. Y solo una consultita más, perdone. Que tal vez ahí tengo aquí malo esto. Indubio pro reo, ¿qué es lo que sería entonces? No, hombre, solo les puse un ejemplo que en lo penal hay indubio pro reo, lo que favorece al reo. Y en el derecho laboral nosotros tenemos el nuestro, indubio pro operario, que significa lo mismo, lo que más favorezca al trabajador. Ok, entiendo. Gracias. Muy bien. Hola, una. Los dos. Bueno, nos vemos el miércoles entonces, con otro tema más. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, Lick. Feliz día, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches.